que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés. También te recuerdo
que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Caminando por la calle, ¿te has encontrado con letreros como este? Comida casera para comer. O este, se vende hielo frío. O tal vez te encontraste con esta inscripción, fotocopias idénticas. Es cierto, suenan repetidas y hasta graciosas. Es que son pleonasmos y pertenecen a las figuras retóricas o literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo o drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, estas no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso, algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarla de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. A continuación, te mostraré algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. Metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío. Para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la selva. Se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Símil o comparación. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Ejemplos. Tanto como los médicos, los policías y militares también han sido héroes que han luchado sin horarios ni treguas en el combate del coronavirus. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Ejemplo, me estoy muriendo del hambre. Metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Ejemplo, se considera que la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Sinécdoque. Figura literaria en la cual se denomina una cosa en relación del todo por la parte, o viceversa, la especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Ejemplo, para referirse a una vivienda, estoy buscando un techo donde vivir. Anáfora. Consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Prosopopeya o personificación. Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Ejemplos, la luna me sonreía desde lo alto del cielo. El reloj nos grita la hora. Epíteto. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo que acompaña. 10 meses de continuo accionar en las calles para hacer cumplir las medidas de emergencia los han llevado al agotamiento, a escabrosos roces con la ciudadanía y hasta con otros uniformados, y sin dudarlo, a una real desmoralización. A veces, alteramos el orden de las palabras por razones expresivas. A eso le llamamos hipérbaton. Lo común es decir o escuchar gracias a Dios. Sin embargo, si haces una inversión de las palabras, hay mayor carga expresiva y denota un rico uso del vocabulario. Por ejemplo, a Dios las gracias. Paradoja. Esta implica el uso de expresiones
ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que, en realidad, tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Ejemplo, solo sé que no sé nada. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Recapitulemos. Las figuras literarias, también llamadas retóricas o de dicción, son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, ya sea poesía, narrativa, ensayo o drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No solo las puedes usar al escribir, tu lenguaje coloquial en ocasiones puede ser engalanado con estos recursos. Ahora, cuando pases por la calle y observes algunos letreros, sabrás que hasta de manera inconsciente usamos los recursos literarios. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos en forma personal y en consecuencia dos o más predicados. También se puede decir que las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos proposiciones. Las proposiciones son cada uno de los segmentos de la oración, donde la forma verbal de una oración compuesta admite al sujeto y los complementos, creando una estructura propia de la oración. Además, las proposiciones son conjuntos de palabras que tienen estructura o sentido oracional, pues tienen un verbo en forma personal. Estas solo existen dentro de las oraciones compuestas. Por ejemplo, el concierto terminó y la multitud se fue emocionada. Además, las proposiciones están vinculadas de diversos modos. Por ejemplo, en la relación de igualdad e independencia, ninguna proposición depende de la otra. Proposición 1, enlace o proposición 2. Ejemplo, proposición 1. El conductor pidió silencio. Conector, pero nadie le hizo caso. Proposición 2. En este ejemplo vemos una proposición que podría ser una oración simple independiente. Sin embargo, una depende de la otra. Veamos. El conductor que manejaba la guagua pidió silencio, donde suponemos que manejaba la guagua es una proposición dependiente de la oración principal. Después que observamos estos ejemplos de las proposiciones, el elemento de relación entre las oraciones son los enlaces. Los enlaces son términos que establecen relaciones entre palabras o entre grupos de palabras. En ellas encontramos los enlaces de las preposiciones a, ante, bajo, las conjunciones coordinantes y, pero, o, sino, las conjunciones subordinantes que, porque, aunque, los relativos qué, cuál, quién y los interrogativos qué, cuál, quién. Ahora pasemos a las oraciones compuestas por subordinación o las también llamadas subordinadas. Una oración subordinada es la que consta de dos proposiciones, una principal o subordinante que puede tener sentido por sí sola y otra subordinada cuyo sentido depende de la oración principal. Por tal razón, estas oraciones son sintácticamente dependientes. Ejemplo, hacer viviendas en áreas que fueron causas de esos afluentes es, además de imprudente, un desafío. Existen tres clases: sustantivas, adjetivas o adverbiales, según la función que desempeñen. Las oraciones subordinadas sustantivas son las que desempeñan funciones propias de los nombres y los sintagmas nominales, es decir, sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento preposicional, agente, complemento circunstancial y del nombre. Veamos algunos ejemplos. Sustantivos de sujeto. Me gusta que me regalen películas. Sustantivos de objeto directo. Espero que firmes pronto el contrato. Sustantivo de objeto indirecto.
Juan mandó la carta a quien tú le dijiste. Sustantivo de complemento preposicional. Me alegro de que tu hermano se encuentre mejor. Sustantivo de agente. Fue alcanzado por quienes lo perseguían. Sustantivo circunstancial. Discute con cuantas personas habla. Sustantivo de nombre. No se aportaron las pruebas de que estuvieras allí aquel día. Además de las funciones que ejercen, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser enunciativas y las interrogativas indirectas. Las subordinadas sustantivas enunciativas denotan proposiciones que se afirman como hechos reales o posibles. Ejemplo, me disgusta que cantes de ese modo. La subordinada sustantiva interrogativa indirecta son las oraciones interrogativas que están subordinadas a algunos de los elementos de otra oración. Estas pueden ser interrogativas indirectas totales, que son aquellas que van introducidas por la conjunción sí. Por ejemplo, no sé si lo hará Juan. Pero las interrogativas indirectas parciales son aquellas que van introducidas por un interrogativo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Por ejemplo, no sé quién se la llevó. Para continuar practicando con otros ejercicios sobre este tema, te invitamos a acceder a la página que aparece aquí debajo. Este tema es importante porque nos ayuda a construir oraciones completas que luego conformarán nuestro editorial. Hoy, en esta clase, aprendimos sobre las oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Lo importante que es para enlazar proposiciones dándole sentido a cualquier construcción gramatical. En este caso, la de un texto que es el editorial. Les invito a seguir profundizando sobre los temas dados junto a sus maestros. Durante la clase de hoy, aprenderás sobre vocabulario relativo a la vida escolar. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. Esperamos que disfrutes la lección de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can understand, say, read, and write 4 expressions in English related to school life. Puedo comprender, decir, leer y escribir por lo menos 4 expresiones en inglés relacionadas a la vida escolar. ¿Qué les parece si antes de entrar de lleno en materia, revisamos juntos la tarea de la clase anterior? Recordemos que en la clase anterior hablamos de experiencias en la escuela. Remember that you had to describe one change you wanted to see in your school. Permíteme ilustrarte con el siguiente ejemplo de cuál sería una posible respuesta a la tarea. Empecemos con el cambio. Change. I would like to have a music club in my school. I would like to have a music club in my school. Me gustaría tener un club de música en mi escuela. Ahora vamos a ver los arguments o las razones o argumentos para poder tener o para poder apreciar ese cambio en la escuela. El argumento número 1 podría ser I love music. Listening to music is one of my favorite activities. Me encanta la música. Escuchar música es una de mis actividades favoritas. Argumento número 2 sería I want to learn how to play the guitar. I want to learn how to play the guitar. Quiero aprender a tocar la guitarra. Luego dice, this is one of the most beautiful sounds.
This is one of the most beautiful sounds. Este es uno de los sonidos más hermosos. De esta manera demos paso al material del día de hoy, con el siguiente vocabulario. Learning new vocabulary. Repeat and copy. To fail a test. Reprobar un examen. To fail a test. To pass a test. To pass a test. Aprobar un examen. To be absent. Estar ausente. To be absent. O ausentarse. To oversleep. To oversleep. Quedarse dormido. To stay up late. Quedarse despierto hasta tarde. To stay up late. To skip classes. To skip classes. Esto es saltarse una clase. To be late. Llegar tarde. To be late. Traffic jam. Traffic jam. Esto es un embotellamiento o como llamamos comúnmente un tapón. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? De eso precisamente hablaremos en la clase de hoy. Feelings and emotions. Te invito a continuar expandiendo tu vocabulario. Toma papel y lápiz y prepárate para escribir y repetir después de mí. Así no solo memorizas, sino que también practicas tu pronunciación. Les presento el vocabulario de hoy. Learning new vocabulary. Listen, repeat, and write. Sad. Triste. Sad. Triste. Happy. Feliz. Happy. Feliz. Funny. Gracioso. Funny. Gracioso. Bored. Aburrido. Bored. Aburrido. Confused. Confundido. Confused. Angry. Enojado. Angry. Son solo 6 palabras, pero créanme, son muy importantes y tienen un uso muy relevante en el día a día. Estas palabras expresan emociones distintas. A continuación, te voy a mostrar 6 oraciones donde podrías usarlas. My sister is sad because she was late for the competition. My sister is sad because she was late for the competition. Recuerden que was es el pasado simple de el verbo to be. Si fuera presente yo diría she is late, pero como es pasado, digo she was late. The comedian is very funny. The comedian is very funny. No confundamos la palabra fun, F-U-N, con la palabra funny, ya que fun significa divertido, mientras que funny significa gracioso o chistoso. I am very confused about this test. I am very confused about this test. Después de la palabra confused, vamos a utilizar la preposición about. No utilizamos with. I am very confused about this test. Estoy muy confundido con este examen, pero no uso la preposición with, sino about. I am very confused about. Dominicans are always happy.
Dominicans are always happy. Algunos de los turistas que nos visitan de otros países suelen usar esa expresión. Los dominicanos siempre están felices. I got bored at the concert, so I left early. Me aburrí durante el concierto o en el concierto, por eso, así que, so I left early. Me fui más temprano o me fui temprano. He's very angry because his team lost the game. He is very angry because his team lost the game. La palabra lost aquí está en pasado simple, es un verbo irregular y es el pasado de lose, perder. Así que he is very angry porque su equipo perdió el juego o el partido. Piensa en tus propias experiencias y aplica estas palabras en inglés a ellas, para que así puedas expresar mejor tus emociones con claridad. Veamos el próximo ejercicio. En un lado de tu pantalla tendrás varias expresiones enumeradas del 1 al 6 y del otro lado tendrás imágenes con las letras de la A a la F. Ayúdame a ponerlas en el orden correcto. Del lado izquierdo de tu pantalla tenemos las palabras sad, funny, angry, bored, happy, and confused. Del lado derecho tenemos las imágenes con las letras asignadas. Ponlas en el orden correcto. There are many other feelings and emotions we can talk about. But for now, I know you will get by with these 6. Yo sé que hay muchas otras expresiones de emociones y sentimientos de las cuales podemos hablar, pero por ahora sé que estarás bien con estas 6. Si deseas, puedes continuar aprendiendo usando tu diccionario. Si tienes dudas de cómo colocar estas emociones en una oración, consulta con los maestros de tu escuela. Ellos no dudarán en ayudarte.